Saludamos a esta hora a Dino Carlos Caro Coria, él es experto en Derecho Penal y además doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca de España. Además es socio fundador de Caro y Asociados. Bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo le va? Pues interesante esta decisión del Congreso desde Fuerza Popular, que es precisamente el partido de Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, y que fue una de las bancadas en el Congreso que promovió la norma. Pues antes de la aprobación dijeron que esta norma no pretende ser una amnistía como, y uso comillas, maliciosamente se ha insinuado, que lo único que busca es lo que decía ahí, lo que escuchábamos ahorita, es aclarar que las normas no se aplican retroactivamente. No es una amnistía porque es que según lo que han denunciado, pues beneficia directamente a Alberto Fujimori y esos crímenes de lesa humanidad. Sí, bueno, tengamos en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, que en el Perú los delitos de lesa humanidad no existen, es decir, dentro del Código Penal peruano uno puede buscar el catálogo de delitos dentro de la regulación y no vamos a encontrar un capítulo o una sección de delitos de lesa humanidad tal y como los recoge el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dicho de otra manera, esta categoría, delito de lesa humanidad en el Perú, es una creación de la jurisprudencia, trayendo estos tratados internacionales e incorporándolos al derecho peruano sin pasar por una ley del Congreso. Entonces, esto es lo que ha provocado que en el Perú los delitos de lesa humanidad, entre comillas, sean delitos en verdad de asesinato, secuestro, torturas, que se le califican como lesa humanidad y el efecto práctico es la imprescriptibilidad. O sea, al final del día, la discusión práctica es prescriben o no prescriben, porque estamos hablando de casos de los años 80, de los años 90, y esa es la discusión, con lo cual técnicamente no es una amnistía, lo que está bajo discusión es la prescripción o no prescripción, y cuando Perú ratificó la Convención de Imprescriptibilidad de lesa humanidad, lo hizo recién en el año 2013. Perdón que lo interrumpa, es que quiero entender el planteamiento. Nos está diciendo que en el Perú no existen los delitos de lesa humanidad, pero igual en el derecho internacional humanitario no están los delitos de lesa humanidad. No se rige el Perú por delitos de lesa humanidad. Aclárenos esto para poder comprender un poco mejor, porque tengo entendido que los delitos de lesa humanidad no podrían prescribir. No, sí, sin duda, es como usted dice. Y desde luego, sobre ese punto no hay ninguna discusión, ¿no? Si un caso se presenta ante la Corte Penal Internacional, por ejemplo, es un caso que sin duda no va a prescribir, están las reglas claramente impuestas, pero en definitiva, para que exista esa categoría dentro del derecho interno, se requiere que el Congreso de cada país lo incorpore y regule cuál es el delito y cuál es la pena. Eso en el caso de Perú no ha sucedido. En otros países que han hecho la adaptación incorporando a la legislación nacional a través de sus congresos, los órganos propios, se ha definido no solo qué es el delito, sino además cuál es la pena, que es importante, ¿no? Porque nosotros podemos decir que algo es lesa humanidad, pero tendríamos que decir en qué consiste la lesa humanidad y sobre todo cuál es la pena. De lo contrario, tendríamos ahí un conflicto con un principio constitucional que es el principio de legalidad, ¿no? Entonces, el problema acá en Perú es que en el Congreso hay proyectos de ley de hace más de 20 años y el Congreso no ha aprobado la implementación todavía de estos delitos de lesa humanidad. Por eso decía que el concepto de lesa humanidad es más una creación jurisprudencial, pero con un efecto práctico, porque al final no es que alguien salga condenado del Poder Judicial por delito de lesa humanidad, sino se le dice, por ejemplo, como en el caso de Fujimori que usted ha mencionado, que hoy en día está condenado por Barrios Altos La Cantuta. Fujimori fue condenado por asesinato, por secuestro y lesiones graves. Pero se le puso el gorro además considerado como delito de lesa humanidad que no prescribe, ¿no? O por ejemplo el caso Pativilca, donde el día de ayer la Corte le ha dicho no prescribe, pero son asesinatos. Sí. Y como son de lesa humanidad, no prescriben. Entonces el efecto de la lesa humanidad, más que ser un delito, es la imprescriptibilidad. Doctor Dino Carlos, me llama la atención que ayer esta votación quedó con 15 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. Estuvo ahí casi que reñido, podríamos decirlo, solamente la diferencia de 3 votos. Pero también se hizo en una sesión de la Comisión Permanente que reemplaza al Pleno en el medio del receso parlamentario. Fue ahí como
se dice popularmente la jugada para que pudiese pasar este proyecto de ley, aprovechar ese receso parlamentario para ponerlo a aprobación, someterlo a aprobación? No, extraordinario punto, porque acá tenemos un problema serio de legitimidad, porque más allá de lo que yo menciono sobre este conflicto que puede haber entre el derecho internacional y el derecho interno, está el tema de la legitimidad, ¿no? Tenemos, a propósito del caso de La Cantuta y Barrios Altos, la petición, algunos dicen orden, de la Corte Interamericana para que los poderes del Estado no aprueben esta ley. Y esto es algo muy reciente, de hace pocos días, donde llegó un mandato cautelar dirigido a los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, para que no se apruebe esta norma que permite la prescripción de estos delitos de lesa humanidad, pero muy lejos de ello, o sea, más allá de no hacer caso a esta orden internacional, vamos a decirlo así, se termina de aprobar esta norma a través de una comisión permanente que es como un pleno chico del Congreso, lo que en definitiva mella de legitimidad el proceso parlamentario, porque la comisión permanente es la que sesiona cuando no hay asambleas ordinarias y estamos próximos, digamos, al cambio de mando en lo que es la presidencia del Congreso y el discurso anual de la presidencia de la República por fiestas patrias. Lo que tiene que hacer esa comisión permanente es únicamente aprobar temas urgentes, ¿no? No temas ordinarios y además que merecen una discusión de larga data y peor aún, habiendo de por medio una medida cautelar internacional. Entonces coincido con usted en el sentido de que acá tenemos un serio problema de legitimidad en la aprobación de este dispositivo legal. Pues hicieron ahí prácticamente como un fast track, que es tan conocido en Colombia. Bueno, lo que sabemos es que ahora esta norma tiene que ir a revisión de la presidenta Dina Boluarte y decidirá si aprueba, promulga u observa o devuelve, pero de todas maneras, rápidamente que se nos acaba el tiempo, aunque la presidenta haga la revisión o devuelva la ley, podría ser aprobada por el Congreso con la figura de insistencia, es decir, encima de lo que diga la presidencia. ¿Y qué va a pasar con la revisión de la Corte también? ¿Esto tiene revisión de las altas cortes? Sí, mire, muy importante esto porque la presidenta podría no observar la ley. La presidenta trata en este momento de tener buena relación con el Congreso, pero aún si lo observara, como usted bien ha dicho, la Constitución permite que el Congreso lo apruebe por insistencia, de modo que la ley pueda entrar en vigor. Pero como decimos los abogados, aún quedan jueces en Berlín. Es decir, así como en los juicios de Nuremberg, aún hay jueces que pueden aplicar los principios internacionales. Y yo creo que lo que va a pasar es que si esta ley se aplicara, varios jueces la van a inaplicar, porque acá en el Perú existe algo que se llama el control difuso. No hace falta ir al Tribunal Constitucional. Todos los jueces tienen el poder de aplicar o no aplicar una ley si la ley es inconstitucional. Y ya ha pasado acá desde hace más de 30 años que jueces en temas de derechos humanos sí consideran que una ley es inconstitucional por la forma, como lo que ha pasado ayer con una comisión permanente que la aprueba, o por el fondo, porque viola un tratado internacional, dice esta ley es inconstitucional y no la aplico, no hay prescripción y por lo tanto seguimos para adelante con el juicio. Bueno, es que estamos hablando de un periodo, Carla y abogado Caro, de 20 años, entre 1980 y el año 2000, donde hay más de 69.000 muertos y más de 21.000 desaparecidos. Bueno, doctor Dino Carlos Caro Coria, gracias por haber hecho parte de este análisis en la mañana de NTN 24 y por habernos dado sus impresiones sobre este caso. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.